Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del curso básico de Smarty Template. En este capítulo hablaremos sobre las estructuras de control en Smarty. En el fascinante mundo del desarrollo web, una de las tareas más importantes es la creación de plantillas dinámicas que presenten información de manera personalizada y eficiente. Smarty, un popular motor de plantillas, nos brinda una gran variedad de estas herramientas para lograrlo. Hoy nos enfocaremos en utilizar las poderosas herramientas de condicionales, bucles y modificadores para darle vida a nuestras plantillas Smarty. Estas estructuras nos permiten controlar el flujo y la lógica de nuestras páginas web de una manera sencilla y eficiente. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Empecemos con las estructuras de control condicionales. Los que ya han trabajado con condicionales saben que estas nos permiten mostrar contenido en función de ciertas condiciones. El condicional if, el if y elf es perfecto para mostrar u ocultar contenido dependiendo de ciertas condiciones. Puedes pensar en un condicional como si tuvieras varios caminos, donde dependiendo del camino elegido podrá mostrarte una cosa u otra. Veamos un ejemplo. Recuerda siempre comentar tu código. Voy a colocar primero un comentario para saber que estas son las estructuras de control. Y como empezamos con los condicionales, igualmente colocaré condicionales if, el if, elf, refiriéndonos a los condicionales. En el primer ejemplo, vamos a tener que verificar el usuario que tenga la edad apropiada para comprar X producto con restricción de edad. Entonces lo primero que vamos a hacer es asignar con la directiva assign a una variable llamada edad el valor de 17. Este va a ser el valor inicial que le vamos a dar a esta variable. Ahora abrimos la directiva if y dentro de él vamos a hacer una condición inicial. Con la variable edad vamos a decirle que si es menor a 18, vamos a mostrarle el siguiente mensaje. Abrimos una etiqueta de párrafo y le decimos que si es menor a 18, el mensaje que va a mostrar es eres menor de edad. Luego abajo abrimos la directiva el if, que significa si no pasa lo anterior, debe pasar esta condición que vamos a aplicar. Aquí vamos a colocar otra condición intermedia, que sería que si edad es mayor o igual a 18 y edad es menor a 65, o sea que este es un rango ya especificado entre una edad y otra, vamos a mostrarle un mensaje. En este caso le vamos a colocar dentro de la etiqueta párrafo, eres mayor de edad. De lo contrario, o sea, ya por último vamos a colocar un último mensaje. Este ya no debe llevar condicionales ni nada, solamente colocamos la directiva elf y con la etiqueta párrafo vamos a colocar eres adulto mayor. Entonces él toma lo que sería la edad mayor o igual a 65 y muestra el siguiente mensaje, eres adulto mayor. Claro que aquí no lo especifica, pero eso ya internamente él lo toma de acuerdo a la condición anterior o la condición última que hicimos. Y por último, no se olviden cerrar siempre la directiva if. Ahora lo que vamos a hacer es dejar un ejemplo número 2 para que ustedes puedan practicar. También lo voy a explicar, pero la idea es que ustedes mismos pausen el video y puedan realizarlo por su propia cuenta. Supongamos que estás construyendo una página web de detalles de un producto en un sitio de comercio electrónico. Quieres mostrar diferentes mensajes y acciones basadas en el estado del producto. Estos estados serían disponibilidad, preventa y no disponibilidad del producto. Aquí ya tenemos algo clave que ya pues para irles adelantando, estas ya serían como las condiciones que debemos tener en cuenta a la hora de hacer nuestro ejercicio. Pausen el video e intenten hacerlo por su propia cuenta. Vamos a iniciar creando una variable de tipo array asociativo. Entonces aquí vamos a crear un array asociativo primero con el nombre de este producto y vamos a colocarle
producto A para hacerlo más genérico. También vamos a colocar otra clave que sea para el stock. En este caso vamos a iniciarlo en 0. Otra clave sería para el precio, o sea, otra característica sería del producto que es el precio. En este caso le vamos a colocar 29.999 pesos. Vamos a colocarle preventa igual a falso. Esto ya sería para condicionarlo después si está en preventa o no. También vamos a colocar una clave o una propiedad para fecha de lanzamiento del producto. Aquí podemos colocarle cualquier fecha. Vamos a iniciar con la disponibilidad del producto. ¿Cómo vamos a hacer la disponibilidad? Entonces iniciamos nuevamente abriendo la directiva if. Con la variable producto apuntamos al stock. Le decimos que si el stock es mayor a 0, o sea que si hay algún producto del producto A, entonces nos muestre ciertas características de este producto. En este caso vamos a mostrar primero, le decimos que el producto y le mostramos el nombre del producto. En este caso sería producto A está disponible. Abajo con una etiqueta de párrafo escribimos precio, 2 puntos y llamamos al precio que tenemos en la variable de tipo array asociativo. En este caso le colocamos la clave precio. También vamos a colocarle que cuánto queda en stock y con la variable vamos a llamar al stock. Y por último le vamos a colocar unidades en stock. Vamos a colocarle un botón que no nos va a servir de nada, solamente es para el ejemplo, que diga comprar. Ahora pasamos a la condición de la preventa. Con el if llamamos a esa variable booleana que asignamos arriba. En este caso no es necesario colocarle que si es igual a true, porque si es igual a true nos va a mostrar lo siguiente. Con una etiqueta h2 le decimos el producto tal, o sea el producto A está en preventa. Abajo con una etiqueta de párrafo le decimos fecha de lanzamiento, 2 puntos y mandamos a llamar la fecha de lanzamiento que ya tenemos previamente definido. Abajo podríamos colocar otro mensajito para hacerlo más alusivo, resérvalo ahora y recíbelo en su lanzamiento. Y por último le podemos colocar un botón para que lo pueda reservar. De lo contrario, si no se cumplieron ninguna de las dos anteriores condiciones, colocaremos la directiva else y le vamos a mostrar con una etiqueta h2 el producto tal, o sea el producto A no está disponible, porque obviamente si no está disponible y no está en preventa, pues colocaremos este mensaje. Y abajo con una etiqueta de párrafo le colocaremos próximamente disponible, mantente atento. Ustedes pueden colocar cualquier mensaje que deseen. Esto no tiene que ser exactamente igual. Entonces aquí en el array asociativo vamos a ir cambiando cada uno de los valores para que se vayan mostrando las condiciones que anteriormente creamos. Como ven, aquí se muestra el primer mensaje. Entonces vamos a volver a colocar esto en 0 y en preventa vamos a colocarlo en true. Cuando lo coloquemos en true, como el stock está en 0, va a omitir este bloque de código de aquí, porque obviamente no tenemos ningún stock, y pasará a la directiva elif. Como el producto.preventa está en valor true, va a entrar a este bloque de código. Ahora, si nosotros colocamos tanto el stock en 0 como la preventa con valor falso, entonces se va a ir por la última condición, que sería el else, que es que el producto no está ni disponible ni en preventa. Ahora pasemos a los bucles. Estas estructuras nos permiten repetir bloques de código basados en una condición. Empecemos con el bucle for each. Se utiliza para iterar sobre una colección de elementos, como un arreglo, una lista o un conjunto de resultados de una consulta a una base de datos. Permite acceder a cada elemento de la colección de manera secuencial y realizar operaciones con ellos. Veamos un ejemplo. Supongamos que estás desarrollando una aplicación de redes sociales y deseas mostrar los nombres de usuario de los seguidores de un usuario en particular. Inicialmente vamos a crear una variable y le vamos a asignar un array. En este caso va a ser un array indexado.
Este array va a llevar cada uno de los nombres de usuario. En este caso vamos a colocarle usuario 1, luego el otro usuario 2 y por último vamos a colocar un usuario 3. Esto para hacerlo más genérico y no complicarnos con los nombres. Ahora más abajo vamos a colocar simplemente un texto o un título con un h2 que diga seguidores del usuario y abrimos la directiva foreach. Vamos primero a mandarle la variable que ya tenemos con el array indexado y con la palabra clave as le vamos a dar como un alias para poder recorrer ese array. En este caso vamos a colocarle simplemente seguidor y dentro del foreach vamos a colocar una etiqueta de párrafo y dentro de esta etiqueta párrafo vamos a imprimir ese alias o esa variable que colocamos como seguidor. Entonces, como vemos aquí, los usuarios se imprimen uno a uno. En este caso, como es simplemente un array indexado, lo podemos llamar solamente por su clave. Supongamos que estás desarrollando una aplicación de gestión de empleados y tienes un array asociativo que contiene información sobre cada empleado, como su nombre, su edad y salario. Quieres mostrar esta información en una tabla. Vamos a empezar, como siempre, creando una variable. En este caso vamos a colocarle empleados igual a un array asociativo. En este caso vamos a hacerlo un poco más complejo. Como son varios empleados, entonces cada empleado debe ir en un array interno. Entonces esto va a ser un array dentro de otro array. Vamos a imprimir por medio de un h2 un título información de los empleados. Utilizamos la etiqueta de tabla. Luego vamos a hacer primero la cabecera donde van a ir tanto el nombre, la edad y el salario. Estas son las características de cada empleado. Ahora, con el tBody lo que vamos a hacer es recorrer con el foreach el array asociativo empleados. Nuevamente colocamos una variable como alias, en este caso sería empleado simplemente. Ahora por último vamos a imprimir primero el nombre, lógicamente con la variable empleado, que en este caso le colocamos empleado en el foreach. Luego también llamamos a edad. Y por último, llamamos al salario. Luego de haber terminado, si nos vamos a mirar el resultado, vemos que tenemos los empleados con cada una de sus características. En este caso sería nombre, la edad y el salario. Y así es como podemos utilizar el bloque foreach en Smart Template. Ahora pasemos al bucle while, que se utiliza cuando se desea repetir un bloque de código mientras se cumpla una condición específica. La condición se verifica antes de cada iteración del bucle. Veamos un ejemplo rápidamente. Supongamos que estás desarrollando una aplicación de tareas pendientes y deseas mostrar las tareas hasta que todas estén completadas, prácticamente como un to-do list. Entonces lo que vamos a hacer primero es crear una variable llamada tareas pendientes igual a 3 y también vamos a colocar un contador para saber qué tareas hemos completado. Coloquemos una etiqueta h2 que diga tareas pendientes y con un ul, o sea con una lista desordenada, vamos a colocar la directiva while y con el contador vamos a preguntar que si el contador es menor a las tareas pendientes, en este caso sería 0 es menor a 3, que son las tareas pendientes, entonces nos va a mostrar el siguiente mensaje. Con una etiqueta li vamos a colocarle tarea y el contador, que en este caso sería 0 más 1 para no mostrar simplemente el 0. Y abajo vamos a ir aumentando el contador para que no solamente se quede en 0 y no se haga un bucle infinito. Y así es como quedaría nuestra lista desordenada. La tarea 1, 2 y 3. Ahora pasemos al bucle for, que se utiliza para ejecutar un bloque de código un número específico de veces. Es útil cuando se reconoce la cantidad exacta de iteraciones necesarias. Es similar al bloque for each. Miremos un ejemplo. Supongamos que estás desarrollando una aplicación de facturación y deseas mostrar una tabla con los números de factura para un rango específico. Ahora vamos a colocar, ahí nos dice que tenemos un número de factura inicial. En este caso vamos a colocarle un número inicial de 100. Luego tenemos un número de factura final
y vamos a colocarle 105 por decirlo así. Vamos a hacerlo en una tabla para que sea mucho más ordenado. Entonces en la cabecera lo que vamos a hacer es colocarle simplemente número de factura. En el cuerpo de la tabla vamos a colocarle la directiva for, le colocamos la variable número de factura igual al número de factura inicial y le colocamos to y le colocamos la variable del número de factura final. Luego vamos a imprimir ese número de factura, o sea que se va a imprimir del 100 hasta el 5 secuencialmente. En este caso sería 100, 101, 102, 103, 104, 105. Otro ejemplo sería un conteo ascendente de manera simple. En este caso vamos a colocar la directiva for y le colocamos un nombre de una variable. En este caso la típica variable que siempre se utiliza en todos los lenguajes, que sería la i, que sea igual a 1 y le colocamos la palabra clave to. Le colocamos el rango final y por último vamos a imprimir esa variable que ya hemos creado con ese rango. Entonces esa variable va a llevar todo ese conteo en la que va a imprimir del 1 al 5 todos esos números. Igualmente podemos hacer un conteo descendente. Vamos a hacerlo. Igualmente abrimos la directiva for y con la variable i vamos a darle un rango de 10 a 1. Y aquí tenemos otra palabra clave que se llama stack. Este stack nos sirve para poder decrecer el bucle en ese rango específico. En este caso vamos a decrecerlo de 2 en 2. Vamos a colocarle -2. Si ustedes quieren decrecer ese rango anterior de 3 en 3, de 4 en 4, deben colocar justamente menos y el número. Y como vemos aquí, va decreciendo ese rango que colocamos de 10 a 1. Por último, hablemos de los modificadores. Estas funciones predefinidas se utilizan para manipular y formatear los datos antes de ser mostrados en las plantillas. Estos modificadores permiten realizar transformaciones simples en variables y textos sin necesidad de escribir código PHP adicional. A continuación explicaré más de 20 modificadores que pueden ser de utilidad en tu página web. Para utilizar cualquier modificador basta con agregar el símbolo o carácter pleca y escribir el modificador que queramos aplicar. Capitalize. Este es usado para convertir a mayúscula la primera letra de todas las palabras de una variable. Adicional a la explicación que les voy a dar, les estaré dejando una tabla de ciertas propiedades o valores que se le puede aplicar a cada uno de estos modificadores. Estos son valores adicionales que ustedes pueden aplicarle. Entonces tenemos un valor inicial que es de tipo booleano, que es no requerido obviamente y que por defecto es false. Este determina si las palabras con dígitos se escriben en mayúscula o no. El modificador cat recibe 2 o más argumentos y los concatena para formar una cadena resultante. Internamente simplemente se realiza una concatenación de los valores de entrada. Entonces vamos a crear una variable llamada nombre. En este caso le voy a colocar Juan. También vamos a crear una variable llamada apellido y le vamos a colocar como apellido Pérez. Ahora vamos a colocar una variable llamada nombre completo que sea igual a nombre y colocamos el símbolo de pleca con el modificador cat. Ahora vamos a concatenar con los dos puntos. Primero vamos a colocar dos comillas simples y dejamos un espacio para que este tenga una separación entre el nombre y el apellido. Colocamos dos puntos y el nombre de la variable, en este caso la variable apellido. Por último, lo que vamos a hacer es imprimir ese nombre completo y así es como quedaría esta concatenación. Así pueden ir concatenando con los dos puntos. Después de la última concatenación, cualquier valor que ustedes quieran agregarle a esa concatenación. Ahora tenemos el modificador count, que devuelve la cantidad de elementos en una variable o array. Internamente se utiliza la función count de PHP para obtener el conteo. Para mostrarles un ejemplo, vamos a crear una lista. En este caso vamos a crear una variable llamada lista y vamos a colocarle cualquier objeto. Voy a colocar una manzana, una naranja
y un plátano. Luego abajo vamos a colocar una variable llamada cantidad que sea igual a la variable lista, y con el modificador count vamos a contar cuántos elementos hay en esa lista. En este caso deberían salir 3. Y como vemos aquí tenemos el conteo total que tenemos en nuestra lista, que sería 3. También tenemos el modificador countCharacters, que cuenta la cantidad de caracteres en una cadena. Internamente se utiliza la función mbed_strlen. Ese tiene un valor que podemos agregárselo, que es de tipo booleano no requerido, o sea que no es necesario que se agregue a la hora de implementar este modificador, y por defecto está en false. Este determina cuándo incluir o no los espacios en blanco al contar. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a crear una variable llamada texto. Primero creamos una variable llamada texto que sea igual, por ejemplo, a hola mundo con signos de interrogación. Ahora vamos a crear otra variable llamada cantidad que sea igual a esa variable anterior llamada texto. Le aplicamos el modificador countCharacters. Este lo vamos a dejar por defecto, o sea que no vamos a aplicar el valor que vimos en la tabla anterior. Imprimimos primero esta variable para ver cómo hace el conteo, y como vemos aquí no nos incluye el espacio que lleva el texto. Para que lo incluya en el conteo debemos colocarle 2 puntos y colocarle el valor de true para que pueda aplicar ese valor que vimos en la tabla anterior. Ahora, si imprimimos la misma variable, notamos que ya nos cuenta todos los caracteres que estén incluidos en esa cadena de texto. También tenemos un modificador que cuenta el número de párrafos en un texto. Internamente se divide el texto en párrafos utilizando una expresión regular y se cuenta el número de coincidencias. Igualmente vamos a utilizar una variable llamada texto, y en este caso le vamos a colocar este es un párrafo, punto, y le vamos a colocar un salto de línea. Luego le agregamos este es otro párrafo. Ahora, más abajo vamos a colocar la variable cantidad que sea igual a la variable anterior que es texto, y le aplicamos el modificador con paragraph. Entonces, como tenemos 2 párrafos, él lo que nos va a mostrar es el valor de 2. Si tuviéramos 2, 3 o 4 párrafos, en este caso lo que hace es contar por medio de los saltos de línea la cantidad de párrafos que existen en esa cadena de texto. También contamos con un modificador que cuenta el número de oraciones en un texto. Internamente se utiliza una expresión regular para identificar las oraciones y se cuentan el número de coincidencias. Vamos a seguir con nuestra variable llamada texto y le vamos a colocar, por ejemplo, hola, punto, con una pregunta, por ejemplo, ¿cómo estás? Y por último le vamos a colocar espero que estés bien, y cerramos con un punto. Ahora con la variable cantidad vamos a darle que sea igual al texto anterior y le aplicamos el modificador countSentence. Lo imprimimos y notamos que nos arroja 3 oraciones porque las cuenta de acuerdo a esas expresiones regulares que ya están establecidas. En este caso sería el símbolo de interrogación, el de admiración y hasta puede ser hasta el punto. Además de las anteriores, tenemos un modificador que cuenta el número de palabras de un texto. Internamente se utiliza una expresión regular para identificar las palabras y se cuenta el número de coincidencias. Entonces, nuevamente creamos una variable llamada texto, le vamos a colocar el perro está corriendo en el parque, y con una variable llamada cantidad le vamos a decir que sea igual a texto, o sea la variable que vamos a convertir, y le aplicamos el modificador countWords. Obviamente podemos aquí directamente colocar ese texto, y por último le imprimimos esa variable que ya tenemos la cantidad de palabras de ese texto. Y como vemos aquí nos arroja 7 palabras que ha encontrado en nuestro texto. También tenemos el modificador para formatear una fecha utilizando el formato especificado. Internamente se utiliza la función date de PHP. Podemos hacer varias cosas con este modificador, así que voy a mostrarles un ejemplo de cada uno. Vamos a comenzar con la fecha actual en formato corto, o sea en formato numérico.
Para iniciar, si no has visto mis anteriores capítulos, hablamos sobre una variable reservada llamada smarty.now, que es la que vamos a utilizar con el modificador dateFormat. Tenemos que colocarle primero el símbolo de porcentaje y luego el formato o la letra que vamos a aplicar. En este caso vamos a darle la letra mayúscula D, que representa el formato de fecha corta. Si imprimimos aplicando este formato en nuestra plantilla, se mostrará la fecha actual en el formato de fecha numérica. Fecha y hora actual. La C minúscula en este caso nos permite mostrar la fecha y hora actual en el formato deseado en las plantillas. Este formato se basa en las funciones de formato de fecha y hora disponibles en PHP. Otra forma de obtener la fecha actual en formato corto, o sea en formato numérico, con X minúscula, el resultado de la expresión es la misma que el formato de la fecha abreviada con D mayúscula. Formato individual para la fecha. En esta sección explicaré cada uno de los formatos con los que podemos obtener el día, el mes, el año e incluso las semanas de forma individual. Para empezar, iniciaremos con el formato individual para obtener el día. Aquí tenemos todos los formatos que podemos aplicar para obtener simplemente el día. Entonces con smarty.now dateFormat tenemos la D minúscula, es el día del mes con ceros iniciales. La A minúscula es la representación abreviada del nombre del día de la semana. Por ejemplo, si es domingo, este va a coger los 3 primeros caracteres. En este caso, como está en inglés, va a coger los 3 primeros caracteres de cada día en inglés. La A mayúscula es el nombre completo del día de la semana. La E minúscula es el día del mes sin ceros iniciales, o sea, simplemente del 1 hasta el 31 o dependiendo del mes. La J minúscula es el día del año. Nos hace un conteo de cuántos días han transcurrido desde que inició el año entre el rango de 1 a 365. La U minúscula es el número del día de la semana comprendido entre 1 y 7, 1 para lunes y 7 para domingo. Y por último, W minúscula es el número del día de la semana comprendido entre 0 y 6, 0 para domingo y 6 para el sábado. Formato para las semanas. Para obtener cuántas semanas han transcurrido, utilizamos los siguientes formatos. En este caso tenemos 3 formatos. La U mayúscula representa el número de semanas del año, contando desde el primer domingo como el primer día de la semana. V mayúscula representa el número de semanas del año, contando desde el primer lunes como el primer día de la semana. Y W mayúscula representa el número de semanas del año, contando desde el primer lunes como el primer día de la semana. Formato para el mes. Para obtener el mes debemos aplicar los siguientes formatos. El más habitual es la M minúscula y representa el número del mes comprendido entre 01 y 12. La B minúscula representa el nombre del mes de forma abreviada según la configuración regional actual. La B mayúscula representa el nombre completo del mes según la configuración regional. La H minúscula representa el nombre del mes de forma abreviada, igual que B minúscula. Formato para el año. Por consiguiente, tenemos los formatos para obtener el año de forma individual. La Y mayúscula es el parámetro habitual y representa el año con 4 dígitos. La Y minúscula representa el año con 2 dígitos. La C mayúscula devuelve el número del siglo correspondiente al año actual. El número del siglo se obtiene dividiendo el año por 100 y truncado el resultado a un número entero. En este caso, si intentamos obtener el valor para este año, nos devolverá 20. Eso significa que el año actual se encuentra en el rango de 0 a 99. Representa el siglo XXI. Para solucionar este error podemos sumarle al 20 en 1. G minúscula. Este devuelve el año de la semana dentro del siglo correspondiente al año actual. G mayúscula. Devuelve el año basado en semanas, incluyendo el siglo correspondiente al año actual. Formato individual para la hora. Para empezar, iniciaremos con el formato individual para obtener la hora. Para obtener la hora debemos aplicar los siguientes formatos. Tenemos la H mayúscula que representa la hora en formato de 24 horas. Tenemos la I mayúscula que representa la hora en formato de 12 horas.
También tenemos la L mayúscula que representa la hora en formato de 12 horas. Y por último tenemos la P minúscula que representa el AM o PM según la hora actual. Formato para los minutos. Para obtener los minutos debemos aplicar el siguiente formato. El parámetro M mayúscula te devolverá los minutos actuales en formato decimal de 2 dígitos. Formato para los segundos. Para obtener los segundos debemos aplicar el siguiente formato. S mayúscula se utiliza para mostrar el segundo actual. Por último, te dejaré unas variantes de la hora para que puedas utilizarlas en tus plantillas. Alguno de estos formatos devuelve la hora completa sumado a su representación AM o PM, y también parámetros para obtener la hora en horario de 24 horas. Igualmente, con lo anteriormente visto, podemos realizar nuestras propias combinaciones para la fecha como para la hora. Smarty nos deja personalizar la fecha y hora dependiendo del formato que nosotros quisiéramos en nuestra web. Zona horaria. Para culminar con esta sección tenemos que el parámetro Z mayúscula nos devuelve la zona horaria en la que nos encontramos. Continuando con los modificadores, tenemos el modificador default que asigna un valor predeterminado a una variable si ésta no está definida o es nula. Internamente se verifica si la variable existe y tiene un valor, y si no, se asigna el valor predeterminado. Imaginemos que tenemos un equipo de fútbol, por ejemplo el City, que nosotros somos el entrenador. Vamos a crear una variable llamada titular y en esta variable vamos a asignar el valor de Erling Haaland. Igualmente vamos a asignarle a esta variable titular la misma variable titular y le aplicamos el modificador default, y con 2 puntos y entre comillas simples o comillas dobles como ustedes deseen, vamos a colocar el valor por defecto en caso de que la variable titular no se encuentre ningún valor o sea nula. En este caso vamos a colocar por ejemplo Julián Álvarez. Si nosotros imprimimos la variable titular va a salir el nombre de Erling Haaland. Pero si nosotros quitamos o si colocamos en nulo la variable titular, nos va a aparecer por defecto el nombre de Julián Álvarez. Escape escapa los caracteres especiales en una cadena para su uso seguro en HTML. Aquí tenemos un único valor que podemos agregarle a este modificador, que es de tipo string no requerido, o sea que si quieren lo colocamos o no, junto al modificador, y tenemos unos posibles valores para poder aplicarle a este modificador. Por defecto está HTML y este es el formato de escape a utilizar. Primero lo que voy a hacer es crear una variable llamada mensaje, y dentro de esta variable voy a colocar la etiqueta script y voy a colocar una alerta sencilla. Ahora abajo vamos a colocar la misma variable mensaje y le vamos a aplicar el modificador escape. Como vemos, no hace el comportamiento habitual de una alerta. Si nosotros quitamos el modificador escape, este lo que va a hacer es su comportamiento habitual, o sea, va a mostrar la alerta. Pero si colocamos nuevamente el modificador escape, este lo que va a hacer es simplemente escapar esas etiquetas de JavaScript o dependiendo de lo que tengamos en nuestro string y mostrarlo en un mensaje normal y corriente. Aquí les dejaré varios ejemplos para que puedan mirarlos y analizarlos y mirar que funcionan con diferentes etiquetas y con diferentes valores que miramos en la tabla. From Sharsec convierte una cadena desde una codificación de caracteres específica a UTF-8. Entonces esto no convierte la variable, sino que traslada a otra variable diferente y lo convierte al formato de codificación de caracteres específico. Indent agrega un nivel de sangría o indentación a cada línea de una cadena de texto. Esto es útil para formatear y estructurar el contenido de manera legible. Entonces yo lo que voy a hacer es crear una variable y le voy a asignar un texto que ya tengo agregado. Para que se vea el resultado tenemos que darle enter en ciertas partes del texto para posteriormente se vea reflejado el resultado que vamos a aplicar con el modificador. Entonces vamos a imprimir primero la variable simplemente sin ningún modificador. Luego a la variable vamos a asignarle primero un modificador que es el modificador para los espacios. Luego vamos a asignar el modificador indent con 4 espacios.
Luego con dos puntos y entre comillas dobles o sencillas vamos a colocar nuevamente un valor que nos va a ayudar a generar los espacios. Igualmente aquí simplemente lo que le pueden cambiar es el número. En este caso vamos a hacerlo con 10 y por último vamos a hacerlo con solamente un espacio. Ahora, como vemos aquí, vemos que tenemos diferentes indentaciones. Lower convierte una cadena de texto a minúsculas. Internamente se utiliza la función str2lower de PHP. Este es simple, solamente lo que vamos a hacer es crear una variable llamada texto y que sea igual a hola mundo. Y a esta variable le vamos a aplicar el modificador lower. Y como vemos aquí, convierte todo el texto que teníamos en mayúscula a minúscula. NL2BR reemplaza los saltos de línea en un texto por etiquetas BR para que se muestren correctamente en HTML. Vamos a crear una variable llamada texto que es igual a línea 1 y vamos a aplicarle un carácter de salto de línea. Y luego vamos a colocarle línea 2. Ahora, abajo con la variable texto vamos a aplicar el modificador. Si nos vamos a inspeccionar, notamos que tenemos un BR en vez del salto de línea o el carácter que le aplicamos para el salto de línea. Reyes Replace reemplaza el texto que coincide con una expresión regular por otro texto. Vamos a crear primero una variable llamada texto que diga hola mundo y a esa variable llamada texto vamos a aplicar el modificador Reyes Replace. Para aplicar una expresión regular se debe utilizar la barra invertida y en medio de estas barras invertidas podemos colocar la expresión regular. Ustedes pueden investigar las expresiones regulares. En este caso vamos a utilizar una palabra del texto anterior. Vamos a reemplazar mundo y con dos puntos vamos a darle la palabra que vamos a asignar en mundo. En este caso vamos a colocar amigo. Vamos a ver y efectivamente este reemplaza mundo por amigo. Replace reemplaza una cadena de texto por otra cadena. Es similar al anterior modificador, pero en este caso no va a utilizar ninguna expresión regular. Vamos a crear una variable llamada texto y le colocamos hola mundo. Luego vamos a colocar una variable llamada texto reemplazado igual al texto anterior, o sea la variable texto. Le colocamos el modificador, al igual que el anterior modificador que colocamos una expresión regular. En este caso vamos a colocar simplemente un texto. Luego con dos puntos vamos a colocar el siguiente parámetro, que es la palabra que va a ser reemplazada por esa anterior palabra que especificamos. En este caso vamos a colocar nuevamente amigo. Y si nosotros vamos al navegador y refrescamos, vemos que tenemos el mismo resultado. Specify agrega un espacio entre cada carácter de una cadena. Para este tenemos simplemente un valor adicional que sería de tipo string, que no es requerido y tiene por defecto un espacio. Si nosotros no le especificamos ese valor, entonces él va a tomar por defecto un espacio. Creamos una variable llamada texto que sea igual a hola. Y a esa variable llamada texto le aplicamos primeramente el modificador sin ningún valor adicional para que veamos la diferencia. Y ahora más abajo vamos a colocar la variable texto con el modificador. Y con dos puntos vamos ahora a especificar el valor que queremos que vaya en cada parte de ese espacio que vamos a generar. En la primera tenemos simplemente un espaciado entre cada carácter. Y en la segunda tenemos un más, porque ese es el carácter que nosotros especificamos para que se aplique en cada carácter. String format formatea una cadena según una especificación de formato. Internamente se utiliza la función sprintf de PHP para aplicar el formato deseado a la cadena. Entonces vamos a crear una variable llamada número que sea igual a 123.45.43.52 y abajo con la variable número vamos a aplicar el modificador string format. Tenemos que colocar el porcentaje y le colocamos los decimales que nosotros queremos formatear. En este caso voy a colocarle primero .2f, que es de flotante, y abajo con la misma variable número vamos a aplicar el mismo modificador con el porcentaje y le colocamos la d, que es de double.
dependiendo de lo que nosotros especifiquemos, nos formatea el número a una cierta cantidad de puntos flotantes. Struct elimina los espacios en blanco al inicio y al final de una cadena. Veamos un ejemplo. Con la variable texto vamos a asignarle varios espacios al inicio y al final, y en medio vamos a colocar hola mundo. Luego a la variable texto aplicamos simplemente el modificador sin ningún valor, ya que a este se le pueden aplicar valores. Ahora a la misma variable texto vamos a aplicarle el mismo modificador, con la diferencia de que vamos a aplicarle un valor para que en su resultado final se aplique. Si nosotros vamos a la página, vemos el siguiente resultado. Strict Task elimina todas las etiquetas HTML de una cadena. Este tiene solamente un valor adicional, que sería de tipo string, que no es requerido, o sea que no es necesario que lo apliquemos, y por defecto está en true. Este determina cuándo las etiquetas serán reemplazadas por un espacio o por un vacío. ToCharset convierte una cadena desde UTF-8 a una codificación de caracteres específica. Es muy similar a la de FromCharset. Este simplemente convierte el texto a una codificación diferente, mas no reemplaza la codificación que ya tiene internamente el texto. Truncate trunca una cadena de texto a un número específico de caracteres. Este tiene varios valores, así que se los dejaré en pantalla. El primero es un integer que no es requerido y por defecto es 80, que determina el número de caracteres a truncar. El segundo es un string que tampoco es requerido, que el valor por defecto son 3 puntos y se trata de una cadena de texto que sustituye al texto truncado. Su longitud se incluye en el ajuste de longitud de truncamiento, que eso ya lo estaremos mirando. El tercero es un booleano que tampoco es requerido y su valor por defecto es false, al igual que el cuarto. En una variable llamada texto, en este caso vamos a colocarle un texto de Loren, que es un texto típico que se encuentra en prácticas de páginas web. Ahora vamos a la variable texto, aplicar el modificador sin ningún valor adicional y voy a dejarles rápidamente, para no demorarnos, los posibles valores que nosotros podemos colocarles. Si nosotros vamos a la página y la refrescamos, vemos que tenemos distintas formas de truncar nuestro texto. Ustedes ya miran cuál es el que más les sirve. OnEscape deshace el escape de caracteres especiales en una cadena. Esto hace lo contrario a escape, que los posibles valores son prácticamente los mismos. Esto más que todo nos sirve para las inyecciones SQL, para evitar esas inyecciones SQL que nosotros podamos tener en nuestra página web, para evitar alguna vulnerabilidad en nuestro sistema. Upper convierte una cadena de texto a mayúscula, lo contrario a lo que hace Lower. Entonces simplemente vamos a crear una variable llamada texto con cualquier texto en minúscula, hola mundo, y le aplicamos abajo el modificador upper. Si nosotros actualizamos, pues notamos que este se convierte en mayúsculas. Y por último vamos a ver el modificador wordWrap, que divide una cadena de texto en líneas más pequeñas, agregando saltos de línea. Este tiene 3 posibles valores adicionales. Ahora vamos a la página y cuando actualicemos vemos el siguiente resultado. Como vemos los diferentes resultados que le aplicamos con el modificador wordWrap, que ustedes ya miran y analizan cuál es el que más les puede servir. Estos son solo algunos ejemplos. Cada uno de estos modificadores tiene su propia lógica de implementación interna en Smarty, basada en funciones y características correspondientes de PHP. Esto permite realizar las transformaciones y manipulaciones de datos de manera eficiente y conveniente dentro de las plantillas Smarty. Es importante tener en cuenta que en general los modificadores en Smarty son una capa de abstracción sobre las funciones y características de PHP. Smarty utiliza las funciones y capacidades de PHP subyacentes para realizar las transformaciones y manipulaciones de datos dentro de las plantillas. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan entendido muy bien. No olvides suscribirte para más videos de este curso y más videos sobre programación. También no te olvides de darle me gusta para que apoyes al canal y nos vemos en el siguiente video. Bye.